correcta, pero me gustaría más regresar unos 70 años atrás, cuando todavía no había ningún Hezbollah. Sí, sí, ¿te parece? No, por supuesto, por supuesto. Nosotros en Chile hemos estado siguiendo atentamente lo que ha sido la resistencia palestina. Y a propósito de la resistencia palestina, Sí. nos hemos ido enterando, ¿verdad? Conociendo más lo que es también la legítima resistencia de otros pueblos de Oriente Medio, entre ellos el pueblo del Líbano, ¿verdad? Entonces, por supuesto, remontémonos a antecedentes históricos y yo te voy a ir haciendo preguntas. Adelante. Perfecto. Hay que mencionar que en el mundo chiita, porque Hezbollah sabemos que es chiita, o sea, es un grupo basado en una religión que es Islam, pero en la rama chiita. Entonces, dentro de este mundo chiita, nosotros hace 70 años atrás tuvimos a un gran clero que era el líder supremo de los chiitas del mundo, llamado Ayatollah Burjerdi. Él, para ayudar y apoyar a los chiitas del mundo, mandaba representantes a diversos lugares del mundo. Por ejemplo, mandó representantes todavía también. Hay representantes en Europa como Alemania, como Suiza, Suecia, Dinamarca, etc. Y también a los países como Irak, Líbano, Siria, etcétera, etcétera. Entonces, hace 70 años, él mandó a su representante, que en aquel entonces se llamaba Musa Sadr, que ya posteriormente, como tanto lo amaron los libaneses, especialmente los chiitas de Líbano, le nombraron Imam Musa Sadr, que significa líder Musa Sadr. Él, cuando llega a Líbano, es un iraní que domina el árabe. Cuando llega al Líbano, cuando ve la situación triste de los chiitas de Líbano, que era una población minoritaria y muy pobre, empieza con la ayuda de ellos, o sea, de los mismos chiitas y con la ayuda de la gente de Irán, construir escuelas para poder, primero, ante nada, educar a la gente, porque lo más importante en una población es la educación. Si elevas a la educación del pueblo, ya el pueblo está condenado al progreso, está condenado a poder analizar las cosas y elegir el camino que le sirve más. Entonces, él primero, ante nada, empieza a construir escuelas para poder educar a esta gente tan pobre, que mayormente de ellos eran mendigos, y poco a poco empieza a enseñarles ya esta población y organizar a esta población minoritaria, ¿no? Después, con el ataque de Israel, porque en aquel entonces Israel había avanzado mucho en lo que decimos ahora Israel, pero en aquel entonces Palestina. Y también atacó a Líbano y a Siria y a Egipto en una guerra que ellos también lo realizaron, ¿no? Entonces, él, cuando entra en Líbano, como Líbano en aquel entonces era muy débil, empieza a ocupar terreno, y ya desde ahí Imam Musa Sadr empieza a pensar cómo formar un equipo, un grupo que puedan defender al Líbano con los chiitas, porque él tenía influencia en los chiitas. Lógicamente no tenía mucha influencia porque en Líbano viven cristianos, tenemos a judíos, tenemos a los musulmanes sunna y a los chiitas. Entonces él lo que podía hacer era poder organizar equipos que hicieran actos militares para poder defender a su país,
pero entre los chiitas. Desde ahí también llega otro iraní que se llama Chamran, que Chamran era un profesor universitario en Estados Unidos, pero cuando oye que hay problemas en Líbano y hay problemas con Israel, entonces él deja todo su cargo en Estados Unidos y se une a Imam Musassad. Y él empieza con el apoyo de Imam Musassad a formar un grupo militar llamado Amal, que actualmente también existe, pero no es tan activo como Imam Musassad. Ahora, para los líbanos, Imam Musassad actualmente es como un, un sueño, porque él de manera muy ambigua ha sido desaparecida, saliendo a Libia por una conferencia y por una invitación de Gaddafi en aquel entonces rey de Libia o gobernador de Libia, ¿no? Y después ya después de este viaje no obtuvimos noticia de él. Pero él fue el fundador de todo lo que ve, de toda esta fortaleza que usted está viendo actualmente en el grupo de Hezbollah y también en Amal. Amal está un poco más desactivado actualmente. Hezbollah es más activo, pero todo esto ya tiene ¿cómo se dice? Un vínculo muy fuerte, religioso, espiritual, y geológico, biológico. Por esto es que nosotros decimos que la ideología y la teología, cuando la ideología especialmente está mezclado con la religión y la teología, nunca se termina. O sea, nunca ¿cómo se dice? Se impotencia, ¿no? Perfecto, seguimos conversando con nuestra invitada el día de hoy, es Soha Abdehotay, que es una periodista y analista iraní, también es una académica iraní, y estamos hablando sobre los funerales póstumos de quien era líder de Hezbollah en el Líbano, y estamos haciendo un contexto histórico para poder llegar a esta situación. Soha, me gustaría que, bueno, brevemente comentarle a nuestra audiencia que en el mundo musulmán existen dos grandes corrientes, ¿verdad? Los sunitas y los chiitas. Que tiene que ver, ahí tú nos podrías explicar más en detalle, pero entiendo yo que tiene que ver con una diferencia en torno al legado después de Mahoma, ¿verdad? Los chiitas son seguidores de una línea, digamos, directa con Mahoma, que es del profeta, si tú me corriges, ¿cómo se llama? Ali, no conozco mucho el punto, y Sí. por otro lado están los sunitas, que es la corriente mayoritaria, que representan actualmente el 90% del mundo musulmán. En el caso de los chiitas tenemos la mayoría de Irán, ¿verdad? Y también el caso en el Líbano de Hezbollah, ¿verdad? De En el Irak caso de los también, sunitas, la mayoría de tenemos unos 500 millones de personas chiitas en el mundo. O sea, no somos tan pocos, son varios, ¿verdad? pero sí, la mayoría, sí, somos bastantes. Tenemos una parte de India chiita, tenemos que es Kashmir, y también otras ciudades. También tenemos a Irán, a mayor parte de Irán, que somos chiitas. También Irak, la mayor parte de Irak es chiita. Sí, una población considerable en Pakistán es chiita. También en Afganistán hay chiitas, en Siria hay chiitas. En la mayoría de los países, en Arabia Saudita hay chiitas. En la mayoría de los países musulmanes sí que hay una cantidad considerable de chiitas. Un tercio de la población musulmana es chiita. Sí, Shia en árabe, que es Shia, significa grupo.
Entonces nosotros nos consideran como el grupo de Ali. Ahora, ¿quién es Ali? Ali es porque Mahoma solamente tiene una hija y Ali es el único yerno de Mahoma. Y nosotros somos el grupo de él, o sea, el grupo de Ali, que desde el inicio del Islam, cuando quería llamar Mahoma a su yerno y a sus seguidores, decía Ali, tú y tu Shia, o tú y tu equipo, quienes eran el equipo de Ali. Y desde ahí ya salió el nombre de Shia, que nosotros como que causamos más, ¿cómo se dice? Más, llamamos más la atención, así lo podemos decir. Los yamaníes también son chiíes.